El nervio olfatorio está compuesto del bulbo olfatorio, del epitelio olfatorio, del tracto, de las estrías, que una es media y otra lateral, y la llamada área septal y la corteza olfatoria. Ustedes pueden ver aquí el nervio olfatorio que empieza, como ustedes saben, en el epitelio que está extracranealmente por debajo de la lámina cribosa que ustedes ven aquí. Lo superior es el bulbo, el tracto y las estrías. Ustedes pueden ver aquí que el epitelio olfatorio se localiza en donde mejor se puede analizar es en las proyecciones coronales. Ustedes ven la cavidad nasal y aquí ustedes pueden ver un poco de tejido blando inmediatamente por debajo de la lámina cribosa. Eso es el epitelio olfatorio que se extiende un poco hacia el meato superior y otro poco hacia la pared lateral del ápice de las fosas nasales. Esta es una secuencia T2 donde podemos ver cómo el epitelio olfatorio se localiza en esta zona. El nervio olfatorio, el bulbo, mejor dicho, porque el nervio es muy complejo, es más completo, se localiza en este surco que ustedes ven aquí, que se llama el surco olfatorio. La parte del cerebro medial a eso es el gyrus rectus y la parte lateral es la circunvolución orbitaria media. Ustedes pueden ver aquí cómo hay en la parte inferior del lóbulo frontal unos surcos en forma de H, y aquí tenemos la circunvolución orbitaria anterior, lateral, posterior y media. Viene el surco olfatorio y viene luego el gyrus rectus. Ahí está localizada el nervio olfatorio. En esta vista coronal ustedes pueden ver aquí en la fosa olfatoria, que es este hueco lleno de líquido cefalorraquídeo, pueden ver las dos bolitas estas que corresponden al bulbo olfatorio. Para uno analizar la localización, buscar si está presente o no, o si hay alguna patología no grosera, ustedes tienen que estar de conocer esta estructura que se ve aquí. Es el surco olfatorio, el gyrus rectus, la circunvolución olfatoria media, y fíjense cómo se ve bastante claro. Este es un paciente de edad de 75 años, donde se puede ver bien el surco por la atrofia, pero esto corresponde a un niño de 10 días de recién nacido. Y ustedes pueden ver claramente el surco olfatorio, el gyrus rectus y la circunvolución frontal media. Esta es una vista lateral, sagital. Fíjense la silla Tull que está localizada por aquí y ustedes pueden ver, este es el bulbo del nervio olfatorio y ese es el tracto del nervio olfatorio. Se puede ver bien en la secuencia T2 porque son fibras mielinizadas que son oscuras en la secuencia T2. Esta es una vista sagital hecha donde podemos ver el bulbo olfatorio claramente. Esta es una vista realizada en un paciente que yo estudié recientemente en el Centro Imaging, y esta es la secuencia llamada Fiesta, que todos ustedes conocen, que nos permite hacer cortes de 2 milímetros de grosor y pueden verse bien todas las estructuras nerviosas y las vasculares.
Estas son vistas axiales. Fíjense cómo se ve el bulbo olfatorio. Fíjense el trayecto oscuro por la mielina que contiene. Y esta es otra vista. Estas son de las imágenes hechas en una resonancia 3 Tesla. En la resonancia de 1.5 o menor no se puede ver en el corte axial. En el corte coronal sí se puede ver el nervio. Estas son las imágenes que corresponden a todo el bulbo, el tracto y el triángulo con la estría medial y la estría lateral. Se habla de una estría intermedia que termina en esta zona que es la llamada sustancia perforada anterior, cuya descripción yo traté de investigar dónde iba bien eso y parece que no pude realizarlo. De estas vías sí nosotros ya tenemos conocimiento. Recuérdense la charla del doctor Virgilio, la medial y la lateral. Fíjense un diagrama tridimensional donde se pueden ver los nervios, la estría medial que avanza hacia la zona septal, y todo esto corresponde a la parte de la comisura anterior, que ustedes ven que comunica los dos lóbulos temporales. Es importante conocer los detalles anatómicos de la casa donde vive el nervio olfatorio, que es la fosa craneal anterior, el piso de la fosa craneal anterior. Fíjense este espécimen hueso, la lámina cribosa está en el fondo de este hueco que es la fosa olfatoria de un lado y de otra. Y muy delante, esto es la apófisis crista galli, se encuentra lo que se llama el agujero ciego. Ese agujero ciego puede verse bien en la sagital. Fíjense, esta es la silla turca. Fíjense cómo se ve esa pequeña hendidura aquí. Y aquí en una coronal puede verse donde se exhibe con bastante claridad el agujero ciego. ¿Qué es el agujero ciego? El agujero ciego es el poro anterior del tubo neural primitivo. Existe una apertura en el tubo neural primitivo en la parte rostral y existe el neuroporo anterior y hay uno posterior. De hecho, yo les presenté en Neuronorte hace varios años una charla sobre el tubo neural, que se la presentaré a ustedes eventualmente, donde yo hablo de la patología que ocurre en esa zona, porque eso se comunica con la piel. Ustedes ven el seno del tracto que contiene células epidérmicas y dérmicas y toda la patología de quiste dermoide, epidermoide, y también tejido cerebral puede entrar ahí en ese seno y hacer los llamados encefaloceles y mieloencefaloceles de la nariz. Y fíjense, eso está muy próximo al bulbo del nervio olfatorio, y las patologías esas pueden afectar la función del nervio olfatorio. La fosa olfatoria hay que tenerla presente. Fíjense ese hueco donde va a descansar el bulbo olfatorio. Fíjense aquí que claro se ve con los dos bulbos olfatorios en una secuencia T2. Esa fosa olfatoria, ¿qué composición tiene? ¿Qué huesos participan de la formación de eso? Bueno, fíjense este diagrama, estas son las celdillas hemoidales. Y fíjense aquí en rojo, la parte superior es el hueso frontal. Es decir, que el techo de las celdillas hemoidales no es hueso hemoidal, está desnuda, está cubierta por el hueso frontal. Eso es lo que se conoce como fóvea etmoidalis.
Más inferiormente, ustedes pueden ver esta línea de ese tejido óseo que sí corresponde al hueso etmoide, que se llama la lamela lateral. Y aquí ustedes pueden ver la continuación con la parte media de la celdilla. La parte lateral hacia la órbita, ustedes saben que se llama lámina papirácea. Ese concepto aquí a veces no se entiende bien, muchos todos creen que eso es hueso etmoide. No, eso es hueso frontal y solamente la parte media inferior de la fosa es la que contiene hueso etmoide. Esta es una de las imágenes del doctor Albert Roton, donde ustedes pueden ver que fobia quiere decir hueco, como una cavidad. Es decir, que cuando ustedes miran el hueso frontal por abajo, ustedes van a ver esa cavidad que es una fobia, y ese es el techo de las celdillas etmoidales. Como ustedes pueden ver, aquí se ven bastante claras, una grande y otra más pequeña. Fobia etmoidalis. Otro dato a tener importante en la patología de esa zona de la lámina cribosa son las arterias etmoidales que vienen de la arteria oftálmica. Hay una etmoidal anterior y una etmoidal posterior. Ya yo presenté esto en una de las charlas cuando hablamos del nervio óptico, que va a ser la próxima charla que vamos a dar. Pero ¿por qué tiene importancia en lo que nos atañe hoy, a la zona de la lámina cribosa? Lo que sucede es que esas arterias penetran en las celdillas etmoidales y luego que hacen eso, suben hacia arriba y penetran hacia la cavidad intracraneal y forman las arterias meningias anteriores y irrigan todo lo que haya en esa estructura, la lámina cribosa, etcétera. Así que cualquier patología de los senos paranasales, sobre todo los senos etmoidales, esas arterias y tienen sus venas de retorno, sirven de pasaje para que esas patologías vayan de las celdillas etmoidales hacia arriba, hacia la lámina cribosa. Incluso es la causa de empiemas subdurales anteriores, de la fosa craneal anterior. Fíjense aquí algunos diagramas donde podemos ver esas arterias etmoidales anteriores penetrando en el área de la lámina cribosa que ustedes pueden ver claramente aquí. Una anterior y una posterior. Y aquí se pueden ver en esta preparación anatómica. Lo otro que viene que es importante es lo que se llama el área septal, que es la parte media, está localizada en la parte media posterior del lóbulo frontal. Aquí ustedes tienen fíjense, es el cingulum o la circunvolución del cingulum, cómo viene rodeando la rodilla del cuerpo calloso, se incurva y baja hacia atrás. Y aquí abajo aparece la llamada área paraolfatoria. Tiene un surco paraolfatorio anterior, uno posterior, la circunvolución paraolfatoria, y esto es el área terminal que se comunica con la circunvolución del cingulum. Fíjenselo aquí en un espécimen, esto de los trabajos de Tom Neidig, como ustedes pueden ver la circunvolución del cingulum, cómo baja hacia abajo y forma donde se aprecia el surco, va aquí, el surco paraolfatorio anterior, el posterior, y aquí en esto de Netter, que era muy detallista y muy seguro de las cosas que se presentaba. La circunvolución del cingulum, aquí el área subcallosa, donde tenemos el surco paraolfatorio anterior, el paraolfatorio posterior, la circunvolución paraolfatoria y la lámina terminal. Fíjense aquí un espécimen de resonancia, una imagen de resonancia. En ese surco paraolfatorio anterior es donde circula la arteria cerebral anterior, siempre, por ahí es que pasa.
Por detrás de ahí queda la circunvolución paraolfatoria y la circunvolución terminal. Vamos a ver ahora las patologías que afectan el nervio olfatorio. Síndrome de Kallmann. ¿Alguien sabe lo que es eso? Yo le voy a decir que es fácil. ¿Tú lo conoces, Libur? Sí, exactamente. Hay hipogonadismo, sí. Y hay anosmia porque no se forma el nervio olfatorio. Es un síndrome raro. Como dice el Libur, se caracteriza con hipogonadismo y asociado con anosmia y hiposmia. La forma en que nosotros lo investigamos es la siguiente. Ustedes se recuerdan que yo le mencioné el surco olfatorio. Mírenlo aquí, el surco olfatorio, el gyrus rectus, la circunvolución orbitaria media, la fosa, fíjense que bien profunda se ve la fosa olfatoria. De hecho, hay unos investigadores tan curiosos que están midiendo las dimensiones de la fosa olfatoria para relacionarla con cierta patología, incluyendo el Alzheimer. Fíjense lo que le enseñé, el surco olfatorio, gyrus rectus, en el niño de 10 años, bien clarito. Y miren esto, estos son especímenes, pero esto es lo que es conveniente ver. Ustedes ven el surco olfatorio aquí. ¿No se ve? Y la fosa olfatoria no se ve. Eso es lo que ustedes ven en Kallmann. ¿Cómo? No, no se ve la fosa, mira. Aquí se ve ese lóbulo frontal redondo, pero sin surco olfatorio. Y la fosa olfatoria no se ve. Miren este también, lo mismo. No hay surco olfatorio. No la sé la edad. Pero eso se manifiesta, por supuesto, en gente joven también. Sí, síndrome de Kallmann. La epidemiología, el tratamiento, se trata fundamentalmente del hipogonadismo. Eso es el de Kallmann, la anomalía, por supuesto, ustedes no pueden recobrarla, pero tratar el hipogonadismo. Estesioneuroblastoma. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cómo? Sí. El tumor no es del bulbo, es del epitelio, donde están los neuroblastos. Esos pacientes se presentan con tupición, muchos sangran y tienen un crecimiento rápido, pero no da manifestaciones clínicas hasta que no esté muy avanzado. Ese es el problema de eso. Es un tumor sumamente maligno. El estadio es bueno hacerlo. El tumor puede estar localizado solamente a la cavidad nasal. Puede afectar la cavidad nasal y los senos paranasales. O puede extenderse más allá hacia las otras áreas de la base del cráneo y puede dar también metástasis a los ganglios linfáticos del cuello. Dependiendo del estadio, es el éxito del tratamiento. El diagnóstico diferencial es sumamente largo. Te puede entrar ahí. Hay uno que es con el que se debe hacer el diagnóstico diferencial más correcto, que es con el meningioma del planum esfenoidale o de la lámina cribosa. Fíjense aquí cómo se ve el estesioneuroblastoma.
Aquí se ve una masa densa, es una tomografía donde puede verse la ruptura de la ausencia de una lámina cribosa intacta. Pueden verse cómo hay una extensión porque siguen la trayectoria de los nervios hacia el bulbo olfatorio. Y aquí ustedes pueden ver la participación, siempre en estos esthesioneuroblastomas, esa mucosa que yo le hablé, que le enseñé en la resonancia, está afectada. Ahí es que ustedes tienen que buscar la lámina cribosa, y cualquier patología de esa zona hay que buscar la lámina cribosa y la parte superior de la fosa nasal. Fíjense otro ahí, esto parece un meningioma. ¿Dónde está la clave de que eso es un esthesioneuroblastoma? Fíjense aquí, lo que yo les dije. La lámina cribosa, miren ahí cómo está afectada. Aquí en la sagital no se ve, pero aquí en la coronal ustedes sí pueden ver la intromisión y la afectación de la parte superior de la fosa nasal. Esta es otra esthesioneuroblastoma que ya se originó y no penetró a la cavidad intracraneal. Está fundamentalmente en la cavidad nasal, llegando hasta la nasofaringe. Estos ya están subiendo marcadamente hacia arriba y suelen tener áreas quísticas, necróticas, en el interior de la masa o en la periferia. Fíjense aquí cómo aparece, esto es típico de los esthesioneuroblastomas intracraneales, que dan esas zonas de aspecto quístico en la periferia. Fíjense aquí cómo también afecta en forma de mancuerna la parte superior y la parte inferior en las fosas nasales. Esos son gigantes. Como le dije, el estadio, ustedes lo que deben de buscar fundamentalmente es si hay afectación de los senos paranasales o de cualquier otra estructura de la base del cráneo, incluyendo la órbita, porque se van hacia y perforan la lámina papirácea. El estadio es lo que va a hablar del pronóstico y por supuesto ustedes para planificar la cirugía. La cirugía es cirugía, quimioterapia y radiation therapy. Esos son los tres que se deben hacer. El pronóstico depende del grado. Meningioma. Miren un meningioma aquí. Tienen su secreto también. ¿Cómo ustedes saben que es un meningioma y no un esthesioneuroblastoma? Exactamente. Fíjense qué grueso está esta zona. Pero hay otra cosa. Ustedes ven cómo está encurvada hacia arriba. Ese plano esfenoidal y esa zona, y eso es derechito, horizontal. Y mide no más de 2 milímetros. Eso es religioso. Si está doblada hacia arriba, eso se llama blistering, si forma como de ampolla. Eso es típico de los meningiomas de esa zona. Miren aquí aquí uno no sabe, ¿cómo no sabe si es un meningioma? Mírenlo aquí. Esa lámina debe ser horizontal, eso que está oscuro ahí, y aquí está formando una convexidad superior. Además, los límites que tiene. Sí, esto lo describió Arnie Osborne. Esos son venas que hay alrededor de la lesión, la fase con el parénquima cerebral. ¿Qué otras condiciones se asocian con anosmia? La atrofia con la edad. Es decir, la edad se va, esto es normal, y miren aquí está un paciente con disminuido, aquí son más grandes y usualmente son una bolita, aquí está aplanado, así que con la edad se produce atrofia. Una sinusitis con pólipo en el seno esfenoidal. Eso está afectando mucho la zona del epitelio de la fosa nasal.
una poliposis alérgica también, acabando con la mucosa nasal, el nervio, el epitelio olfatorio. Trauma. Intracraneal no. No, se va a la órbita, se puede ir. Pero a menos, así, si comienzan a cucutear ahí, pues pueden introducirlo adentro del cráneo. Esa anatomía de ahí es muy exquisita, eso los otorrinos ya han aprendido los datos y ellos usan lo que llama endoscopía funcional, la cirugía funcional, porque tienen en cuenta toda la anatomía y todos los huecos que hay ahí en esas bases del cráneo. Es decir, el trauma, fíjense cómo se produce inicialmente gliosis, pero está afectando ya la zona donde están las estrías del nervio olfatorio y se asocia. Eso es trauma, aquí ya hay, además de la gliosis, pues ya hay cráneoencefalia. Aquí ustedes ven cómo hay destrucción del tejido cerebral. Y fíjense qué destrucción tan grande de tejido cerebral donde están las estrías del nervio olfatorio. El carcinoma de las fosas nasales, de la mucosa de las fosas nasales. Miren cómo ha destruido. Ese sí invade la cavidad intracraneal. Los carcinomas, sobre todo de células escamosas. Así que todo eso puede producir anosmia. Melanoma. Los melanomas pueden ocurrir en la fosa nasal, en la mucosa de la fosa nasal. Es un papiloma invertido, que es una especie de neoplasia, no es maligna, pero afecta también la mucosa de los senos paranasales. Si la biopsia, lo que llaman frozen biopsy, que durante mientras se está haciendo la cirugía, ustedes pueden tomar un pedacito antes de seguir tomando acción y la manda al patólogo y le dice, ya ustedes pueden cambiar lo que están haciendo. ¿Ustedes lo tienen ese servicio aquí? Bueno, es difícil. Creo que Luis Albelo era uno que tenía esa actividad muy pendiente. A mí se me olvidó poner la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, lo que pasa es que en el Alzheimer no solamente se va el hipocampo, toda esa área de la parte media del lóbulo temporal anterior, la que explicó el doctor Vigilio, toda esa zona también se van. Sí. Bueno, de nuevo, encantado de estar con ustedes.